¿Qué tal? ¿Cómo están? Con la novedad de que en su conferencia, pues digamos, vespertina o de mediodía, las de AMLO son prerrogativa que sean muy temprano por la mañana, por eso las mañaneras, pero Claudio Sheinbaum también está participando todos los días en conferencia de prensa, dando a conocer sus planes de trabajo, su proyecto, los miembros de su gabinete, el México que vea futuro, etcétera. Y hoy anunció un nombramiento más y la creación de una nueva secretaría que estará a cargo de Citlali Hernández. Ella será la titular de la Secretaría de las Mujeres, como así se le llamará, de manera que el Instituto de las Mujeres, elevado a rango de secretaría, tendrá en su primera, eh, digamos, responsabilidad a otra mujer, Citlali Hernández, quien era o sigue siendo todavía la secretaria general de Morena en la etapa que le ha correspondido también a Mario Delgado ser presidente del partido. Por eso en días pasados Claudio Sheinbaum apuró al partido a que ya nombren en el próximo mes de septiembre lo más rápidamente posible a los sustitutos de ambos y de hecho de todo el Comité Nacional de Morena para encontrarse a la altura del 1 de octubre, cuando el inicio de su gestión, con una nueva titularidad de representación de los morenistas a partir también de octubre, o si se puede, días antes. Ya Citlali Hernández en esta conferencia pues le dio las gracias a Claudio Sheinbaum, como era lógico, por incluirla en su gobierno y que participe ella también en el segundo piso de la transformación, y se comprometió a trabajar en favor de las mujeres. Dice Citlali Hernández que asume este cargo como una mujer a la que le preocupan las mujeres desamparadas ante la desigualdad, injusticia y la violencia, y manifestó su compromiso con la cuarta transformación, mi claridad de que es tiempo de las mujeres, así lo asumo, como lo asumió o lo ha asumido la propia doctora Sheinbaum, quien dio un discurso muy importante, también histórico, con el acento en el feminismo a la hora de que le entregaron su constancia de mayoría, declarando la presidenta electa, y pues como consecuencia ya en próximos días, a partir del 1 de octubre, como presidenta constitucional. Así están las cosas con las mujeres en estos días en México. Por allá en Estados Unidos hay también otra protagonista, la señora Harris, quien le disputa paso a paso el poder llegar a ser la primera presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ya se acerca y en algunos puntos hasta de la geografía de Estados Unidos hasta rebasa a Donald Trump, cuyo equipo también está muy preocupada por el avance de Kamala Harris. Tendremos dos presidentas en la zona norte de nuestro continente, pues ya lo veremos. La presidenta electa, por lo pronto, la doctora Sheinbaum, aseguró en relación a lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, las reformas a este poder que se impulsan desde la cuarta transformación y que garantizan que el plan se avance pese a todas las resistencias y el derecho al pataleo y al berrinche de la oposición. Pues la doctora Sheinbaum aseguró que el paro en relación a este asunto que iniciaron desde días de hoy los trabajadores que prestan sus servicios en el Poder Judicial, aseguró que este paro se debe a la incertidumbre de los propios empleados, los propios trabajadores, que tienen el temor de que sean violentados sus derechos laborales cuando no hay riesgo de que esto ocurra, dice la presidenta electa, de que se vulneren estos derechos, porque existe en la iniciativa de ley que será presentada, hay un transitorio importante que lo expresa muy claramente, que se respetarán los derechos laborales, la carrera, los derechos laborales de los trabajadores en primer término, la carrera magisterial también se va a respetar, pero solo en el caso de jueces, magistrados y ministros, la decisión de quién va a ser magistrado, ministro o juez le va a corresponder al pueblo de México mediante voto universal directo secreto. Y ya entrada en gastos, la doctora Sheinbaum se burló de la marea rosa diciéndole el suspiro rosa, tal como lo expresa ya, los califica el diputado Gerardo Fernández Noroña, próximo senador de la República,
y así los ha calificado de manera irónica el Suspiro Rosa luego de la manifestación que hicieron frente al INE pidiendo las perlas de la Virgen, que no se validara la elección presidencial, que la echaran abajo la sobrerepresentación de Morena para que no alcance mayoría calificada en el próximo Congreso. Entonces la burla de la propia presidenta electa de México se dio ante la explicación del término y de cómo estaría la cuestión de la sobrerepresentación, sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces dice la doctora Sheinbaum, a quien quiera pedirle al INE o al Tribunal Federal Electoral o a quien quiera que sea que no aplique la ley, se están equivocando mucho, están muy equivocados. Esto se llama Estado de Derecho y así se tendrá que cumplir. Acusó por tanto al PAN y al PRI, pues el PRD ya prácticamente es inexistente, de tener ellos, no Morena, sino ellos, la sobrerepresentación ante los resultados de su explicación sobre las presuntas curules que se van a asignar en la Cámara de Diputados a cada uno de los partidos. Claudia Sheinbaum acusó que en todo caso otros partidos sí están sobrerepresentados, refiriéndose desde luego al PAN y al PRI. A todos aquellos que piden, dice la doctora Sheinbaum, que el Instituto Electoral que haga distinto y actúe distinto a lo que la ley le mandata, a lo que la ley dice, no se puede, la ley es clarísima, dice qué fórmula aplicar, cuántos diputados plurinominales le tocan a cada partido político, no coalición, como quiere la oposición, sino a cada partido político, como dice la ley, y en todo caso ellos estarían representados, es decir, las minorías estarían sobre representadas. Claudia Sheinbaum explicó por qué Morena y los aliados no tienen sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, como dice la oposición, y compartieron una fórmula, la fórmula legal, para asignar el número de curules que tendrá cada partido en la Cámara de Diputados. Dieron lectura a las leyes que lo indican muy claramente y en este sentido refirieron que las curules de la Cámara de Diputados se repartirán de la siguiente forma, y usted escuche. Para el PAN le tocarán 68 curules, de las cuales 32 son por votación mayoritaria, es decir, mayoría relativa, y 36 de representación proporcional o las famosas pluris. El PRI tendrá 33 diputados, imagínense hasta qué lugar ha llegado tan bajo la batuta del pobre Alito Moreno que cada vez los despedaza más. Bueno, PRI 33 curules, 9 de mayoría apenas alcanzaron, y eso sí, se elevan con 24 plurinominales. Movimiento Ciudadano tendrá 24 curules con una de mayoría, tendrá 24 porque habrá para ellos 23 plurinominales. Morena, que obtuvo una votación mayoritaria, tendrá 248 curules, solamente 248, no rebasa las 300, como indica la propia ley, ningún partido puede rebasar más de 300, se quedaron en 248, de los cuales 161 serán de mayoría simple y 87 plurinominales. El Partido del Trabajo con 50 curules, 38 de ellas de mayoría y 12 plurinominales, y el Partido Verde Ecologista de México con 75 curules, 57 de estas de mayoría y 18 plurinominales. AMLO también se refirió sobre este asunto y criticó severamente el Consejo Coordinador Empresarial por pedir reparto sensato de plurinominales. López Obrador señaló que con su postura el Consejo Coordinador Empresarial pues está pidiendo que se viole la Constitución y están descarándose por la corrupción. Considero que el trasfondo de todo este asunto de la petición es de que Morena y sus aliados no tengan control del Congreso para llevar a cabo las reformas al Poder Judicial. Dice el presidente, lamento mucho que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. Están descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho. Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros. Y yo espero con esto me dé un like, ya sabe, @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, solamente que ahí
Monroe-HER, y ahí estamos como en Facebook, y reaccionó también finalmente el propio presidente al paro de los trabajadores del Poder Judicial y dijo lo mismo que horas después diría la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de manifestarse, pero reitera que la reforma al Poder Judicial no va a afectarlos en sus derechos, sino que al contrario se les beneficia porque indica que la reforma se va a centrar en el combate a la corrupción fundamentalmente que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros exhibidos durante ya tanto tiempo en las mañaneras y en otros medios cuando liberan a delincuentes de la más alta peligrosidad y a delincuentes también de cuello blanco. Es decir, que el Consejo Coordinador Empresarial quería seguir teniendo a su servicio pues a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que ahora hay que barrerlos desde arriba a cada uno de ellos, empezando por la tal Norma Piña. Y por último, el presidente, pues en todo este asunto de la corrupción que existe en México, le envió una carta ya, la que había prometido, anunciado en días pasados al presidente de Estados Unidos, John Biden, sobre el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos da a mexicanos contra la corrupción e impunidad. Destaca que dicha práctica, en la carta, es injerencista y atenta contra el principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le dice AMLO a John Biden: esto que le expreso es público y notorio. Sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización, es decir, a Mexicanos contra la Corrupción, desde el 18 al 23, 111 millones de pesos, será de dólares, y le anexan las pruebas del presidente correspondientes, y aun cuando se trata de una cantidad, dice AMLO, relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones, indicó finalmente AMLO en su carta. Pero ya se sabe que no solamente es esta agencia para el desarrollo internacional, le llaman así, que ha entregado dinero a Mexicanos contra la Corrupción. También han intervenido en asuntos internos de México agencias como la DEA, como la CIA. Ahorita está el caso Mario Zambada, lo secuestran, lo sacan de territorio nacional y se lo llevan hacia los Estados Unidos con una violación flagrante a nuestra soberanía y lo que resulte. Haya o no en este asunto también funcionarios mexicanos involucrados, porque esto lo persigue la Fiscalía General de la República como traición a la patria, porque el concepto en el Código Penal de México se dice que una persona que secuestra a otro conciudadano en territorio mexicano y lo lleva contra su voluntad hacia otro país extranjero está considerado como traición a la patria y debe investigarse a fondo. Y eso es todo por hoy. Yo me despido. Síganla pasando muy bien en este y todos los días. Gracias.